Hola a todos, en esta oportunidad se dirige ante ustedes la doctora Carmen Ivana Galvis Jiménez. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con la queratitis por radiación UV en salud ocupacional. Esta condición, aunque puede parecer específica, tiene un impacto significativo en la salud de los trabajadores expuestos a las fuentes de radiación ultravioleta, ya sean en entornos industriales, agrícolas o incluso en las labores al aire libre. La queratitis por radiación UV o ultravioleta es una inflamación de la córnea causada por la exposición a este tipo de radiación y aunque no siempre es mortal, puede ser extremadamente dolorosa y limitante para quienes la padecen. Además, su aparición está directamente relacionada con actividades laborales específicas, lo que la convierte en una enfermedad ocupacional que requiere atención y sobre todo prevención. Sin más preámbulos, comencemos con la definición. Podemos definir la queratitis por radiación ultravioleta como la inflamación de la córnea causada por la exposición a radiación ultravioleta, principalmente por fuentes artificiales o naturales como tenemos el sol. Puede provocar un daño corneal directo por la absorción de luz ultravioleta, especialmente en longitudes de onda entre 290 y 320 nanómetros específicamente. Seguidamente abordaremos la clasificación según la lista de enfermedades ocupacionales. En Venezuela, la clasificación de las enfermedades ocupacionales está regulada por la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo LOPSIMAT y su normativa complementaria, específicamente en la norma técnica para la declaración de enfermedades ocupacionales, nos dice que en el caso de la queratitis por radiación ultravioleta, podría clasificarse como una enfermedad ocupacional relacionada con la exposición a agentes físicos, en particular a radiaciones no ionizantes como la radiación ultravioleta. En el marco de la LOPSIMAT y sus normas técnicas, las enfermedades ocupacionales se clasifican según el agente causal y el tipo de exposición. En Venezuela se clasificarían de la siguiente manera: según el agente físico, que en este caso particular la radiación ultravioleta es considerada un agente físico y las enfermedades derivadas de su exposición suelen incluirse dentro de esta categoría. Las enfermedades oculares, las cuales cabe destacar la queratitis por radiación ultravioleta, la cual es una afección ocular que puede ser reconocida como enfermedad ocupacional si se demuestra que la exposición ocurrió dentro del ámbito laboral. Un artículo relacionado en la norma técnica para la declaración de enfermedades ocupacionales de Venezuela no menciona explícitamente la queratitis por radiación ultravioleta, pero incluye categorías generales para enfermedades causadas por agentes físicos. Por ejemplo, las radiaciones no ionizantes, como la que por lo general se encuentran expuestas trabajadores como los soldadores al aire libre o el personal expuesto a lámparas ultravioleta, el cual podrían encajar dentro de esta categoría. El procedimiento para su declaración tiene una serie de pasos. El paso número 1 sería la diagnosticación médica, donde es explícitamente realizada por un oftalmólogo que debe diagnosticar la queratitis y relacionarla con la exposición laboral por radiación ultravioleta. Seguidamente, la realización de un reporte al Instituto Nacional de Prevención en Salud y Seguridad Laboral, INPSACEL, donde el empleador o el trabajador deben reportar la enfermedad como posible caso ocupacional. Posterior, investigar si se realiza para confirmar que la exposición a radiación ultravioleta ocurrió en el entorno laboral. Por último, el reconocimiento para comprobar el vínculo laboral de la queratitis por radiación ultravioleta para ser reconocido propiamente como enfermedad ocupacional. Según la normativa técnica para la declaración de la enfermedad, podríamos decir que está clasificada bajo el grupo de enfermedades oculares por exposición a radiaciones no ionizantes y también es reconocida como una enfermedad profesional en trabajadores expuestos a fuentes de luz ultravioleta, como en el caso de los que son soldadores y exposición directa a lámparas UV. A continuación abordaré lo referente a la epidemiología. A nivel mundial, es frecuente en trabajadores de soldadura, como también en la industria electrónica y laboratorios.
con un subregistro debido a la falta de diagnóstico y la elaboración de los reportes. En América Latina hay una alta incidencia en sectores informales, específicamente en trabajadores como soldadores que no utilizan protección ni equipo de protección personal. También incluye la falta de normativas estrictas en algunos países. Específicamente en Venezuela existen casos reportados en sectores industriales y de construcción por la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, lo que ha aumentado indudablemente los casos de exposición de los trabajadores dentro de este rubro. Continuaré con los factores causales o ocupacionales de las radiaciones ultravioleta. Principalmente, las fuentes de radiación son específicamente la soldadura por arco eléctrico, las lámparas de bronceado o esterilización y la exposición solar prolongada en los trabajos al aire libre. Otro factor de riesgo muy casual es la falta de equipo de protección personal específico utilizado en estas áreas de trabajo cerrado y en algunas ocasiones a la exposición al aire libre. La exposición acumulativa sin medidas de control son una de las causas principales que desarrollan el aumento de la morbilidad de casos vistos de enfermedades oculares. Dando continuidad al tema, se abordarán las actividades que generan mayor exposición. Dentro de estas cabe resaltar la soldadura y el corte de metales, también los trabajos en la industria electrónica por el uso constante de lámparas ultravioletas. También hay un gran nivel de exposición en la agricultura y en la construcción por la exposición solar directa. Otros lugares donde por lo general se causa mayor cantidad de exposición es en los laboratorios y centros médicos por el uso de lámparas germinicidas que son un contacto directo que proporciona este tipo de lesión. Síntomas clínicos. Normalmente tiene un inicio tardío de 6 a 12 horas post-exposición. Puede aparecer dolor ocular intenso en el ojo de mayor afectación. También fotofobia, lagrimeo y enrojecimiento ocular y a su vez prurito ocular, provocando una sensación de cuerpo extraño a nivel del ojo. A su vez, visión borrosa en los casos muy severos, también presentándose en algunos casos a la exacerbación de los movimientos. La paraclínica a utilizar, en este caso específico, se caracteriza principalmente por la evaluación del especialista oftalmológico. Luego de un examen exhaustivo, se realiza la atención con fluorescencia para detectar las úlceras corneales presentes. Posterior, la evaluación de la integridad corneal y en estos casos particulares no se requieren exámenes complejos para el diagnóstico clínico de esta patología, sino más con la valoración completa por parte del oftalmólogo. Ahora abordaré el algoritmo de plan de acción ante un posible caso de notificación según la normativa técnica de declaración de enfermedad ocupacional. Para realizar este se debe ejecutar una serie de pasos. Iniciaremos con la identificación del caso, donde se abordará la historia ocupacional y el tiempo de exposición a la radiación ultravioleta. En esta se debe tomar en cuenta los síntomas característicos individualizados de cada paciente. Posterior, se realizará la evaluación clínica con un examen oftalmológico exhaustivo para poder descartar otras causas de queratitis. Se aplicará el tratamiento con analgésicos orales o tópicos oculares y se verificará la oclusión ocular con un parche en casos seleccionados, como también el uso de lágrimas artificiales en dependencia del caso. Por último, un constante seguimiento con una revisión de 24 a 48 horas y la realización de la educación sobre la prevención para evitar posibles casos nuevos. Medidas recomendadas desde el punto de vista ocupacional. Principalmente debemos realizar la prevención primaria. Esto con el uso de equipo de protección personal compuesto por gafas de protección con filtro UV. También constante capacitación sobre los riesgos y las medidas de seguridad. Es importante destacar el control en el ambiente laboral para lograr la reducción del tiempo de exposición, como la implementación de barreras físicas como cortinas o pantallas utilizadas en dependencia del espacio. Se debe realizar vigilancia médica
mediante exámenes oculares periódicos en trabajadores que se encuentren expuestos. Es importante realizar de esto reportes de los casos para mejorar la estadística y políticas y tener un buen manejo de la morbilidad y de casos de afecciones a nivel ocular que cada día se hacen más recurrentes en nuestra población de trabajadores. A manera de conclusión podemos decir que la queratitis por radiación ultravioleta es una enfermedad ocupacional prevenible. Es fundamental la concientización y el uso de medidas de protección adecuadas en cada uno de los trabajadores para poder fomentar la prevención y los buenos hábitos en el manejo de este tipo de áreas. Es importante el uso de las normativas de vigilancia en el ámbito laboral para poder ejecutarlas y lograr un mejor estado de salud y evitar el ausentismo laboral por este tipo de patologías que pueden, mediante la prevención, ser evitadas. Muchas gracias.